El Señor le bendiga grandemente. Bienvenido a esta serie de estudios respondiendo preguntas bíblicamente. Hoy tenemos una excelente pregunta. ¿El cristiano debe practicar el ayuno? Bueno, para responder a esto vamos a encontrar los propósitos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vamos por el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento fue utilizado para expresar tristeza por la muerte de un ser amado o respetado o por una calamidad o una tragedia. Y usted aquí encontrará los textos bíblicos que tienen que ver con este punto. Punto número dos, también fue utilizado para buscar la ayuda de Dios en tiempos de necesidad física, peligro, enfermedad, y usted encontrará también aquí los textos que tienen que ver con esto. Pero, punto número tres, fue también utilizado para mostrar tristeza por los pecados cometidos, por algunas faltas que cometieron algunas personas delante de Dios, y encontrará aquí los textos bíblicos, pero siempre, siempre, el ayuno fue acompañado de arrepentimiento y cambio de vida, mostrar frutos de cambio delante de Dios. Vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también miramos acerca del ayuno, pero más en el tiempo de la vida de Jesús. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, él estaba ayunando cuando estaba en el desierto 40 días y 40 noches donde fue tentado por Satanás. Jesucristo no comió pan. Más adelante también miramos a los discípulos de Juan el Bautista y también a los fariseos ayunando. Estos le reclaman a Jesús y a sus discípulos por qué razón los discípulos de Jesús no ayunan. Jesucristo dice que no lo van a hacer, sino que lo van a hacer después, cuando Jesucristo muera. También miramos el caso que el Señor Jesucristo no permitía que la gente sufra por el ayuno. Lo podemos ver ahí en los ejemplos de la alimentación, alimentación a los 5,000, luego la alimentación a los 4,000. Jesucristo estaba muy preocupado que la gente pase en ayunas, así que Él hace estos tremendos milagros para que la gente no sufra. ¿Por qué decimos esto? Porque hay una idea equivocada que el sufrimiento físico, autoflagelación, provocarse sufrimientos, eso va a aumentar la espiritualidad y ese no es el caso. Al Señor no le agrada que la gente sufra, por si acaso. También miramos que en algunos casos, como por ejemplo en el tiempo de Jesús, cuando los discípulos no podían sacar a un espíritu sordo y mudo, los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿por qué no pudimos si nos diste autoridad de sacar fuera demonios? Y Jesucristo responde, esto es posible solamente con oración y ayuno. Entonces, para hacer cosas difíciles era necesario el ayuno unido siempre con la oración. También vemos otro caso en Lucas capítulo 2, versículo 37, cuando Ana estaba en ayunas y oración en el templo. Y también podemos tomar el ejemplo de aquel fariseo orgulloso que se presentaba delante de Dios en oración. Él en su oración decía, él mismo lo dijo, yo ayuno 2 veces por semana, y eso no le sirvió delante de Dios porque no fue acepto, aunque estaba ayunando. Más adelante, ya en el tiempo de la iglesia, miramos algunos ejemplos. Por ejemplo, el mismo Saulo de Tarso, cuando el Señor se presentó a él perdió su vista por algún tiempo y él, entendiendo que perseguía a la iglesia, hizo un ayuno por 3 días en Hechos capítulo 9, versículo 9, en señal de arrepentimiento. Muy bien, más adelante también, en Hechos capítulo 10, versículo 30, Cornelio estaba orando a Dios y se le presentó un ángel. Él estaba ayunando también y, y bueno, el ángel le dijo que iba a visitarle Pedro. Obviamente Pedro lo visitó y Cornelio se bautizó, se convirtió al Señor con toda su familia. Bueno, también en la iglesia, cuando la iglesia ya estaba organizada por ancianos, los profetas y los maestros de la iglesia en Antioquía estaban orando y ministrando al Señor cuando el Espíritu Santo les reveló que debían apartar a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio. Eso sucedió y
les ordenaron que vayan a este viaje misionero, que se conoce como el primer viaje misionero, y mediante oración y ayuno, estos hermanos judíos encomendaron el primer viaje misionero. Más adelante vemos en Hechos capítulo 14, versículo 23, que el mismo Pablo y Bernabé, ellos oraban y ayunaban para establecer ancianos en cada ciudad. Ahora, con toda esta información vamos a sacar algunas conclusiones. No tenemos en el Nuevo Testamento para la iglesia un mandamiento obligatorio que debemos ayunar, pero sí tenemos el ejemplo. Tenemos ejemplo de nuestros hermanos judíos. Ahora bien, eh, queremos aclarar también que el ayuno no es para sufrir y que ese sufrimiento sea aceptable delante de Dios, pensando en Colosenses capítulo 2, versículo 23, sino que el ayuno es una práctica con el objetivo de consagrarse al Señor, para que las oraciones sean escuchadas. Y siempre, siempre el ayuno fue acompañado de oración ferviente a Dios con algunos propósitos que vamos a recordar en este momento. Siempre en ocasiones especiales de mucha importancia para la persona que está ayunando, como por ejemplo un arrepentimiento, tal vez una misión especial para envío de obreros, para inicio de una obra importante, para el establecimiento de ancianos en alguna congregación. Pero me gustaría terminar con esto. El Señor Jesucristo sí estableció normas para la persona que quiere ayunar delante de Dios. Y las encontramos en Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Por ejemplo, vamos a leer lo que dice el Señor aquí. Cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Versículo 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Así que si usted ha decidido ayunar, está bien, está muy bien, pero no lo haga para que los demás lo miren, ¿sí? No significa, por si acaso, que usted va a encerrarse y no hacer nada. No, no tiene que ver con eso, ni tampoco no avisar a nadie. Obviamente su esposo, su esposa lo van a saber, pues tal vez los dos decidan ayunar, es probable, pero lo más importante, el ayuno es para Dios. Y la idea es tener una devoción con Dios y siempre acompañada de oración, de oración. También esto es muy importante y quiero aclarar si usted tiene alguna enfermedad difícil o tal vez usted tiene una edad avanzada, por favor, no ponga en riesgo su salud, no ponga en riesgo su vida, especialmente si usted está muy delicado de salud. Esos serían mis consejos acerca de esta pregunta, si el cristiano debe o no ayunar. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde.